Buenas tardes. Este es el 9º encuentro del grupo de lectura y estudio del Capital dirigido a militantes que organizamos desde Vida y Socialismo. Hoy nos tocan los capítulos 5 y 6 del Capital, proceso de trabajo y proceso de valorización, y capital constante y capital variable. Trataremos al menos de completar el primer par de conceptos, proceso de trabajo y proceso de valorización. Si llegamos, hacemos el otro par de conceptos, y si no llegamos, continuamos en el próximo encuentro. Vamos a recapitular. Bueno, estamos leyendo el primer tomo, que en la edición del siglo XXI son 3 volúmenes, los 3 volúmenes de color naranja. Y todo ese primer tomo o primer libro, que es el único que publicó Marx en vida, los otros 2 tomos los publicó Engels a partir de los apuntes que tenía Marx preparados, pero no estaban listos para publicar. Es decir, los que en la edición del siglo XXI son de color verde y color amarillo, esos los publicó Engels. Entonces estamos leyendo el libro primero, que se llama El proceso de producción de capital. Me detengo en el título porque el par de conceptos que vamos a ver ahora integran el proceso de producción de capital, el proceso de trabajo y el proceso de valorización. Vimos en el primer capítulo de la mercancía los 2 factores, valor de uso y valor, es decir, su doble faz, el carácter dual de la mercancía, las 2 caras de la mercancía, en tanto objeto natural, con propiedades físicas, en tanto objeto que tiene alguna utilidad para satisfacer necesidades humanas, y en tanto objeto social, objeto inscripto en determinadas relaciones sociales, y por eso el valor no se puede ver, no se puede tocar, no se puede pesar, porque no hay un átomo de valor, en tanto es una sustancia social, en la cosa concreta, en la mercancía concreta. Pero tiene esa dualidad, que es a la vez natural y social. A esa dualidad intrínseca de la mercancía, Marx le llama antítesis interna, que después se va a desplegar en una antítesis externa, que ahora menciono en qué momento se despliega esa antítesis externa. No uso las palabras por cancherear, sino porque están en el texto, y a veces, como la palabra por ahí suena medio rara o difícil, parece que lo que está diciendo Marx es muy difícil, y quizá no, quizá solo la palabra es rara, pero lo que está señalando es, en este caso, una oposición o contradicción o tensión entre esas 2 caras que tiene la mercancía, una cara natural y una cara social. El segundo acápite de ese primer capítulo de la mercancía es la dualidad del trabajo representado en las mercancías, porque esas 2 caras de la mercancía, la natural y la social, representan 2 caras del trabajo. El trabajo en condiciones capitalistas tiene 2 caras, una cara concreta, la del trabajo útil, el trabajo concreto que hace el albañil o que hace el carpintero o el panadero, y una cara social que es el trabajo abstracto. Entonces, las 2 caras, la dualidad del trabajo representado en las mercancías es el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Y en el tercer acápite de ese primer capítulo se pasa a la forma de valor o valor de cambio, porque habíamos señalado la importancia de los subtítulos y de los títulos de los capítulos. Los 2 factores de la mercancía no son valor de uso y valor de cambio, son valor de uso y valor. El valor de cambio es la forma en que se manifiesta el valor. Pero son 3 cosas distintas, digamos. Valor de uso y valor son las 2 caras de la mercancía, y el valor de cambio es la forma en que se manifiesta el valor. Y es el acápite más largo de este primer capítulo, la forma de valor o el valor de cambio, donde vimos sus 3 formas. La forma simple, donde tenemos una mercancía igual a otra mercancía, una cantidad de mercancía
A igual a otra cantidad de mercancía B. Eso de forma simple y singular es eso. Una mercancía en posición de relativa y una mercancía que es equivalente, está en posición de equivalente. Esa es la primera, la A. Después, la segunda figura, que es la forma total o desplegada del valor, donde sigue habiendo una sola mercancía en la posición de relativa, pero ahora hay muchas mercancías en posición de equivalente. Un cuarter de trigo es igual a tanta cantidad de lienzo, tanta cantidad de chaquetas, tanta cantidad de oro, tanta cantidad de chocolate, tanta cantidad de libros, en fin. Una sola mercancía expresa su valor en un montón de mercancías porque es importante, siempre es fundamental, es crucial entender que cuando hablamos de valor de cambio, no hablamos de valor de cambio de una mercancía aislada, estamos hablando siempre de una relación. Es la mercancía en relación con otras mercancías. ¿Por qué? Porque esa antítesis interna que tiene la mercancía se manifiesta en el problema de no poder decir su propio valor. La mercancía necesita el cuerpo de otra mercancía para poder decir su valor. La vara de lienzo solo puede decir que vale una vara de lienzo, lo cual no nos dice nada. Para poder decir cuánto vale una vara de lienzo, yo necesito una cantidad determinada de chaqueta, una cantidad determinada de oro, una cantidad determinada de queso, de libros, de aguardiente, de Biblias, lo que fuere. La mercancía, para poder expresar su valor, necesita el cuerpo de otra mercancía. Y entonces en la forma total o desplegada teníamos una mercancía y un montón de equivalentes, todo el mundo de las mercancías que podían funcionar como equivalentes de esa mercancía. Lo cual tenía limitaciones, que las vimos en su momento, para el intercambio, porque cada poseedor de mercancía llega al mercado y cómo sabe cuánto vale su mercancía, la tiene que medir con todo el mundo de la mercancía. Entonces pasamos a la forma general del valor, donde ese esquema anterior, una mercancía relativa frente a muchas mercancías equivalentes, se invierte y ahora tenemos todo el mundo de mercancías convertidas en relativas frente a una sola mercancía, que es la mercancía equivalente general de todas las demás mercancías. Todas las mercancías miran a esa mercancía puntual como su equivalente general. Vimos que históricamente ese equivalente general es el oro. Vimos en la charla con Astarita por qué es el oro y que eso, el valor monetario del oro sigue vigente, es un hecho, y que el problema que tienen las teorías burguesas es justamente la de explicar ese hecho. No está en discusión el hecho de que el Fondo Monetario, Francia, Estados Unidos, Alemania, acumulan miles de toneladas de oro. Eso es un hecho, y lo que hay que explicar es por qué acumulan ese metal y no otros. Entonces, en la forma general del valor, alcanzamos la mercancía que es equivalente general, la forma de la mercancía equivalente general. Cuando ese equivalente general coincide, se identifica o adopta una forma puntual a una mercancía puntual, en este caso el oro, ya tenemos la forma de dinero. Y después vimos el famoso acápite del carácter fetichista de la mercancía, donde Marx expone las dificultades que aparecen en la práctica cotidiana, el modo en que el sistema capitalista funciona de una manera y dentro de esa manera en que funciona nosotros entendemos o funcionamos, mejor dicho, llevamos a la práctica una manera de hacer dentro del sistema capitalista inconsciente, que requiere para su puesta en cuestión un distanciamiento crítico, el uso de la capacidad de abstracción, bueno, una serie de mediaciones teóricas, críticas, de pensamiento, de reflexión, que no están en la vida cotidiana. Por eso está esa frase famosa en la que nos detuvimos, lo hacen pero no lo saben.
Pasamos al capítulo del intercambio, donde vimos que si acá en el capítulo 1 estuvimos viendo la forma, el problema de la forma de la mercancía, en el capítulo 2 empezamos a ver la acción de los agentes, de los poseedores de mercancías, que llevan su mercancía con la intención de venderla y comprar otra, que necesitan para satisfacer sus necesidades. Y ahí vimos cómo cada poseedor de mercancía lleva al mercado una mercancía cuyo valor de uso a ese poseedor no le interesa, solo le interesa como valor de cambio. Y bueno, y vimos otras particularidades ahí, creo que ese capítulo no presentaba mayores dificultades. Y en el capítulo 3 aparecen las funciones del dinero. La primera función, el dinero es medida de los valores, y esto se explica por la forma del valor, las figuras de la forma del valor. El dinero es medida de los valores porque surge justamente como necesidad del sistema. Es el equivalente general abstracto de todas las mercancías. Y esa es la función que las teorías burguesas omiten, se olvidan, no quieren ver o no pueden ver por limitaciones epistemológicas, digamos, por limitaciones del propio marco teórico. En general, se parte de la idea de que el dinero es un medio de circulación, que es en el esquema de Marx la segunda función del dinero. Un medio, un artilugio que sirve para que las mercancías circulen. Pero en las teorías burguesas eso aparece como el resultado de un acuerdo o una costumbre asentada o la imposición de una institución como el Estado, mientras que en la teoría de Marx eso emerge de la propia lógica de la sociedad mercantil. Es una exigencia de este tipo de sociedad que exista el dinero y que tenga estas funciones. Finalmente, el dinero como dinero, es decir, el dinero que tiene que estar, contante y sonante, estas son las tres funciones en las que el dinero tiene que estar sí o sí, en cambio en las otras dos o tres, porque acá dentro de medida de los valores habíamos visto también patrón de precios, que Marx lo señala como una función que distingue de medida de los valores, tanto en medida de los valores como en medio de circulación, no hace falta que esté el dinero porque puede funcionar como medida de los valores, puede funcionar de manera imaginaria, porque el poseedor de mercancías se imagina un precio antes de llevarlo al mercado. Después hay que ver si ese precio se realiza o no, pero se imagina un precio. ¿Y cómo se lo imagina? Y en dinero. O sea, ese precio le pone un precio en dinero a la mercancía que va a llevar y se la imagina. Después hay que ver si eso se realiza. Y cuanto medio de circulación, el oro también puede estar o puede no estar, porque estaba la posibilidad de que hubiera signos, de que hubiera billetes, de que hubiera, digamos, signos de valor, símbolos. Eso está explicado en esta segunda parte. Mientras que en el dinero en cuanto dinero, es el dinero el tiki-taka, tiene que estar. Es el momento de poniendo esta balaganza, este acápite del dinero. Atesoramiento. Bueno, para atesorar, nadie atesora patacones, nadie atesora cheques, nadie atesora tarjetas de crédito. Se atesora dinero. Se atesora oro o bien en moneda cambiable por oro, ¿sí? Que se ve es dinero mundial, euro o dólar. Medio de pago, nadie salda una deuda con una promesa. Se salda la deuda, se salda pagando. Y dinero mundial, hemos dicho, euro, dólar, por lo menos en el momento presente. Hasta ahí habíamos llegado con lo que es toda la primera sección del Capital, que según el mismo Marx contiene el capítulo más difícil, que es el primero, con el acápite más difícil, que es el de la forma de valor. Es decir, ese despliegue de la lógica del valor de cambio. En la sección segunda, que es lo que vimos en el encuentro pasado, tenemos este solo capítulo. La sección segunda se llama La transformación del dinero en capital, y el capítulo
también transformación de dinero en capital. Entonces, en los tres movimientos vimos la fórmula general del capital: dinero, mercancía, dinero aumentado. Las contradicciones que presenta esa fórmula, cuando uno trata de ver de dónde sale ese incremento, de dónde sale ese aumento, ese plusvalor, de dónde sale, y el texto explica por qué no sale de comprar barato y vender más caro, sino que sale de el uso de una mercancía particular en cuyo consumo se produce un excedente, un incremento, un plusvalor. Y esa mercancía particular es la fuerza de trabajo. Entonces, llegamos a la sección tercera cuando cambiamos de figuras y dejamos atrás las figuras de los poseedores de mercancías, dejamos atrás la esfera de la circulación o del intercambio, donde funcionan los derechos humanos, ¿no? Libertad, igualdad, propiedad y venta, y aparecen dos personajes nuevos que hasta ahora no habían jugado un rol importante. Y esos dos personajes son el obrero y el capitalista. Recordemos la frase del prólogo a la primera edición: no pinto de rosa al terrateniente ni al capitalista, bla, bla, bla. Yo estoy hablando de personas en tanto personificaciones de relaciones sociales. Aquí el capitalista y el obrero no están como individuos con nombre y apellido, sino como figuras que expresan, que contienen relaciones sociales históricamente determinadas. Relaciones sociales que corresponden a una forma de producción material de la vida social, que es el capitalismo, el sistema que se estudia en este libro, que casualmente se llama El Capital, y no el socialismo, se llama El Capital. Ese es el sistema que estudia. Bien, capítulo 5. Proceso de trabajo y proceso de valorización. Hay una notita que dice: en la cuarta edición sigue aquí el subtítulo Proceso de trabajo, porque en un par de páginas vamos a ver que hay otra notita donde dice, en la cuarta edición, que está editada por Engels, hay otro subtítulo que dice Proceso de valorización. Entonces, estas notitas al pie nos permiten cortar el texto en la parte en la que se habla de proceso de trabajo y la parte en la que se habla de proceso de valorización. Así que bien por la edición crítica que nos avisa que Engels, y bien por Engels que le puso ahí los subtítulos que nos ayudan a ordenar un poco la lectura. El uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. El comprador de la fuerza de trabajo la consume haciendo trabajar a su vendedor. Con ello, este último, el vendedor, llega a ser efectivamente lo que antes era solo potencialmente. Fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, obrero. Para representar su trabajo en mercancías, debe ante todo representarlo en valores de uso, en cosas que sirvan para la satisfacción de las necesidades de cualquier índole. El capitalista, pues, hace que el obrero produzca un valor de uso especial, un artículo determinado. La producción de valores de uso o bienes no modifica su naturaleza general por el hecho de efectuarse para el capitalista y bajo su fiscalización. De ahí que en un comienzo debamos investigar el proceso de trabajo prescindiendo de la forma social determinada que asuma. Atención, porque acá está avisando en el primer párrafo. Vamos a investigar el proceso de trabajo prescindiendo de la forma social determinada. Es decir, en los párrafos que siguen, Marx va a analizar el proceso de trabajo en general, para la humanidad, en cualquier momento de su historia. Después volverá
a pensar en la sociedad capitalista puntualmente, pero ahora quiere hablarnos del proceso de trabajo humano en general, en todos los momentos de su historia. Entonces, esto es lo que está aclarado en la última línea de este párrafo. El trabajo es, en primer lugar, de manera que todo esto que vamos a leer tiene también, como decía Starita, un valor antropológico. Y después habrá que ver si esto, la antropología, la arqueología, dan cuenta de que esta caracterización es correcta. A lo mejor ya no está vigente, es falsa, lo que sea, pero a nosotros en este curso lo que nos interesa es entender qué dice el libro. Después, en todo caso, veremos, lo contrastaremos con la realidad y veremos si el libro no sirve para nada o sirve en parte o lo que fuere. Pero nuestra tarea aquí es entender qué dice el libro. El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza. Un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Fíjense que Marx no realiza un corte entre hombre y naturaleza, es decir, el ser humano, en tanto parte de la naturaleza, utiliza sus fuerzas, sus brazos, sus piernas, que son fuerzas naturales, para hacer algo útil para su propia vida. Fíjense cómo hace ese esfuerzo constante Marx de señalar la continuidad entre humanos y naturaleza, no un corte tajante creacionista o de algún tipo en el que el ser humano sería algo aparte del resto de la naturaleza. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a su vez su propia naturaleza. Desarrolla las potencias que dormitaban en ella y sujeta a su señorío el juego de fuerzas de la misma. No hemos de referirnos aquí a las primeras formas instintivas de índole animal que reviste el trabajo. La situación en que el obrero se presenta en el mercado como vendedor de su propia fuerza de trabajo ha dejado atrás, en el trasfondo lejano de los tiempos primitivos, la situación en que el trabajo humano no se había despojado aún de su primera forma instintiva. Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Y acá, primero, hace esta aclaración de no vamos a hablar de ese momento en el cual no se distinguía el trabajo que realizaban los homínidos del resto de los animales, a el momento de la especificidad humana. ¿Cuál es la especificidad humana del trabajo? Y ahora la aclara, ¿qué es eso que distingue al ser humano en su trabajo de los demás animales? Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría por la construcción de las celdillas de su panal a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo, surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea, idealmente. Es decir, la diferencia entre el peor albañil y la mejor abeja es que el peor albañil primero imagina el trabajo que va a realizar, lo tiene idealmente y después lo lleva a cabo, lo planifica. La abeja lo hace instintivamente, hace milenios que las abejas en la misma celdilla. Y cuántos tipos de vivienda ha producido en la historia el ser humano.
El obrero no solo efectúa un cambio de forma de lo natural, en lo natural, al mismo tiempo, efectiviza su propio objetivo, objetivo que él sabe que determina, como una ley, el modo y manera de su accionar y al que tiene que subordinar su voluntad. Y esta subordinación no es un acto aislado. Además de esforzar los órganos que trabajan, se requiere del obrero, durante todo el transcurso del trabajo, la voluntad orientada a un fin, la cual se manifiesta como atención. Y tanto más se requiere esa atención, cuanto menos atrayente sea para el obrero dicho trabajo, por su propio contenido y la forma y manera de su ejecución, cuanto menos pues disfrute el obrero de dicho trabajo como de un juego de sus propias fuerzas físicas y espirituales. Bien, ahí hay un par de elementos a tener presentes de la forma en que Marx caracteriza el proceso de trabajo humano en general, el rol que juega la imaginación, el tener presente un objetivo, es decir, la acción con arreglo a un fin, la voluntad que se somete a ese objetivo imaginado y la necesidad de prestar atención, no distraerse, no boludear, no tomarlo como un juego. Los elementos simples del proceso laboral son la actividad orientada a un fin, o sea, el trabajo mismo, su objeto y sus medios. La tierra, la cual económicamente hablando incluye también el agua, en el estado originario en que proporciona al hombre víveres, medios de subsistencia ya listos para el consumo, existe sin intervención de aquel como el objeto general del trabajo humano. Esto es el objeto general del trabajo humano, la cosa con la que se trabaja. ¿No? Todas las cosas que el trabajo se limita a desligar de su conexión directa con la tierra son objetos de trabajo preexistentes en la naturaleza. Así, por ejemplo, el pez, al que se captura separándolo de su elemento vital, del agua, la madera derribada en la selva virgen, el mineral arrancado del filón. En cambio, si el objeto de trabajo, por así decirlo, ya ha pasado por el filtro de un trabajo anterior, lo denominamos materia prima. Por ejemplo, el mineral ya desprendido de la veta y al que se somete a un lavado. Toda materia prima es objeto de trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia prima, porque para que sea materia prima tiene que haber pasado por algún proceso de trabajo anterior. El objeto de trabajo solo es materia prima cuando ya ha experimentado una modificación mediada por el trabajo. Bueno, es muy gracioso que yo explique lo que está a punto de decir el texto. Bueno, eso en cuanto al objeto. El medio de trabajo es una cosa o un conjunto de cosas que el trabajador interpone entre él y el objeto de trabajo y que le sirve como vehículo de su acción sobre dicho objeto. El trabajador se vale de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de las cosas para hacerlas operar conforme al objetivo que se ha fijado, como medios de acción sobre otras cosas. El objeto del cual el trabajador se apodera directamente, prescindiendo de la aprehensión de medios de subsistencia prontos ya para el consumo, como por ejemplo frutas, caso en que sirven como medios de trabajo los propios órganos corporales de aquel, no es objeto de trabajo sino medio de trabajo. Voy a leer de nuevo esta frase sin lo que está entre guiones. El objeto del cual el trabajador se apodera directamente no es objeto de trabajo, sino medio de trabajo. De esta suerte, lo natural mismo se convierte en órgano de su actividad, en órgano que el obrero añade a sus propios órganos corporales, prolongando así, a despecho de la Biblia, su estatura natural. La tierra es, a la par que su despensa originaria, su primer arsenal de medios de trabajo. Le proporciona, por ejemplo, la piedra que arroja, con la que frota, golpea, corta, etc. La tierra misma es un medio de trabajo, aunque para servir como tal en la agricultura presuponga a su vez toda una serie de otros medios de trabajo y un desarrollo relativamente alto en la fuerza laboral. Acá quería volver, porque me di cuenta que señalé una nota al pie, que es la 2.
y que no sé dónde me la salté. Ah, acá está. Eh, Cuando dice, el trabajador se vale de las propiedades mecánicas, físicas, químicas de las cosas para hacerlas operar, conforme al objetivo que se ha fijado como medios de acción sobre otras cosas. Está hablando de herramientas, de utilizar cosas que están en la naturaleza como herramientas, digamos, un poco a lo bestia dicho. El objeto de trabajo es la naturaleza en bruto y el medio de trabajo es una herramienta, algo que prolonga las fuerzas propias del ser humano para conseguir algo que con su simple cuerpo no podría conseguir. Y ahí aparece esta nota al pie, una cita de Hegel, y la resalté porque es una idea muy citada, o por lo menos muy mencionada, no sé si citada, pero muy mencionada, que dice la cita: la razón es la idea de la astucia de la razón. ¿Sí? La razón es tan astuta como poderosa. La astucia consiste en general en la actividad mediadora que, al hacer que los objetos actúen unos sobre otros y se desgasten recíprocamente con arreglo a su propia naturaleza, sin ingerirse de manera directa en ese proceso, se limita a alcanzar, no obstante, su propio fin. La idea es que las cosas, detrás de las cosas, detrás de la acción de las cosas, está la astucia de la razón, que utiliza como medios objetos o personas para realizar sus fines. Y esos objetos o personas no lo saben. Bueno, está haciendo una comparación aquí entre el hecho de que el ser humano, cuando se pone un objetivo, utiliza objetos sin que esos objetos sepan que son utilizados para otro fin. Bueno, eh, apenas el proceso laboral se ha desarrollado hasta cierto punto, requiere ya medios de trabajo productos del trabajo mismo. Es decir, no medios de trabajo, no la piedra tal como la encuentro en la naturaleza, y que se la arrojo a un animal para matarlo, sino ya una punta de flecha que requiere un determinado tipo de trabajo. En las más antiguas cavernas habitadas por el hombre encontramos instrumentos y armas líticos. Junto a las piedras, maderas, huesos y conchas labrados, desempeña el papel principal como medio de trabajo el animal domesticado, criado a tal efecto y por tanto ya modificado el mismo por el trabajo. Fíjense cómo acá incorpora Marx al animal como una herramienta. El uso y la creación de medios de trabajo, aunque en germen se presenten en ciertas especies animales, caracterizan el proceso específicamente humano del trabajo. Y fíjense que Marx lo ve, hay animales que también utilizan herramientas, pero lo específicamente humano es utilizar herramientas, y de ahí que Benjamin Ben Franklin, define al hombre como a tool-making animal, un animal que fabrica herramientas. La misma importancia que posee la estructura de los huesos fósiles para conocer la organización de especies animales extinguidas, la tienen los vestigios de medios de trabajo para formarse un juicio acerca de formaciones económicas sociales perimidas. De la misma manera que trabajan los paleontólogos y a partir de unos huesitos tratan de reconstruir un dinosaurio, de la misma manera, encontrando herramientas, uno puede tratar de reconstruir la forma social a la que esas herramientas pertenecían, porque lo que diferencia unas épocas de otras no es lo que se hace, sino cómo, con qué medios de trabajo se hace. Los medios de trabajo no solo son escalas graduadas que señalan el desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo humana, sino también indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa ese trabajo. Entre los medios de trabajo mismos, aquellos cuya índole es mecánica y a cuyo conjunto se le puede denominar el sistema óseo y muscular de la producción, revelan características, bueno, acá establece unas analogías entre las sociedades y las partes, los sistemas del cuerpo. En un sentido amplio, el proceso laboral cuenta entre sus medios, además de las cosas que median la acción del trabajo sobre su objeto y que sirven por ende de una u otra manera como vehículos de la actividad, con las condiciones objetivas requeridas en general para que el proceso acontezca. No se incorporan directamente al proceso, pero sin ellas
este no puede efectuarse o solo puede realizarse de manera imperfecta. El medio de trabajo general de esta categoría es, una vez más, la tierra misma, pues brinda al trabajador el lugar donde estar y a su proceso el campo de acción. Medios de trabajo de este tipo, ya mediados por el trabajo, son, por ejemplo, los locales en que se elabora, los canales, caminos, etc. El proceso laboral, pues, la actividad del hombre a través del medio de trabajo efectúa una modificación del objeto de trabajo procurada de antemano. El proceso se extingue en el producto. Su producto es un valor de uso, un material de la naturaleza adaptado a las necesidades humanas mediante un cambio de forma. El trabajo se ha amalgamado a su objeto, se ha objetivado y el objeto ha sido elaborado. Lo que en el trabajador aparecía bajo la forma de movimiento, ¿no? El acto mismo de realizar el trabajo, aparece ahora en el producto como un atributo en reposo, bajo la forma del ser. El obrero hiló y su producto es un hilado. Y atención con estas indicaciones, porque si bien está hablando del proceso de trabajo en general, en condiciones capitalistas, va a ser importante esta distinción entre el ejercicio mismo del trabajo, el trabajo en movimiento, es decir, la capacidad de trabajo operando, y el producto del trabajo, que es ya el trabajo cristalizado, el trabajo en reposo, ya bajo la forma de algo hecho, no en movimiento, sino como ser, como una cosa, como un producto. Si se considera el proceso global desde el punto de vista de su resultado, del producto, tanto el medio de trabajo como el objeto de trabajo se pondrán de manifiesto como medios de producción y el trabajo mismo como trabajo productivo. En la nota al pie dice, esta definición de trabajo productivo, tal como se desprende del punto de vista del proceso laboral simple, de ningún modo es suficiente en el caso del proceso capitalista de producción. Esto lo aclara por si alguien no se dio cuenta que no está hablando ahora del momento específico de la forma capitalista, sino que está hablando del proceso de trabajo humano en general en cualquier momento de la historia. Cuando un valor de uso egresa en cuanto producto del proceso de trabajo, otros valores de uso, productos de procesos laborales anteriores, ingresan en él en cuanto medios de producción. El mismo valor de uso, que es el producto de este trabajo, constituye el medio de producción de aquel otro. Los productos, por consiguiente, no solo son resultados, sino a la vez condición del proceso de trabajo. Aclara cosas o se detienen cosas que nos pueden parecer una obviedad, que hay productos del trabajo que a su vez se convierten en condiciones de otro proceso de trabajo, pero recordemos, tiene que explicar mucho porque buena parte de la exposición que está realizando implica novedades teóricas para el momento en que salió el libro, y lamentablemente todavía lo siguen siendo, que bueno, requieren a veces detenerse en cosas que nos pueden parecer a nosotros ahora de perogrullo, pero no lo era en ese momento. Solo porque a mí se me complicó en la lectura, que identifico 4 conceptos que después tal vez te pida que los dejemos, los repasemos porque hacen a mí me complicaron después de la lectura, tenía que ir y volver, que serían objeto de trabajo, medio de trabajo, ahora tenemos medio de producción y creo que ya había dicho algo sobre materia prima, que en algunos momentos Marx los empieza a utilizar y a mí se me tornaron, se me mezclaba la preconcepción que ya tenía con lo que iba aportando Marx así sistemáticamente, y me parecía interesante también para dejármelo claro a mí si después se podía hacer una caracterización de cada uno de esos 4 que hasta ahora yo voy identificando. Página 216, 217, también. Bueno, ahora lo vemos. En la página 216, donde aparece la distinción entre el peor albañil y la mejor abeja, este párrafo que puse actividad objeto medios al costado en el margen, este parrafito dice, los elementos simples
del proceso laboral son la actividad orientada a un fin, o sea, el trabajo mismo. Eso es, la actividad orientada a un fin, es una manera pomposa de decir el trabajo mismo, el ejercicio mismo de realizar algo. Su objeto y sus medios. Todo el párrafo siguiente, que empieza con la tierra, habla del objeto. ¿Cuál es el objeto de trabajo? La cosa con la que se trabaja, digamos, la materia natural, bruta, la naturaleza bruta con la que se trabaja. Recordemos que el trabajo es un metabolismo que los seres humanos realizamos con la naturaleza. Los seres humanos, en tanto parte de la naturaleza, bueno, todos los animales realizan, las plantas, todos los seres vivos realizan un metabolismo con la naturaleza, los seres humanos también, no estamos ajenos a esa dinámica natural. Marx quiere detenerse específicamente en un aspecto, que es el aspecto del proceso de trabajo, porque es el núcleo, es el eje de su teoría. Hace girar su análisis del capitalismo, si bien parte de la mercancía, lo que a él le interesa es el trabajo. Cuando empieza el apartado de la doble faz, el carácter dual del trabajo representado en las mercancías, cuando arranca, dice Marx, el eje de esta problemática, estamos en la 216-17. Quiero señalar por qué se detiene tanto en el tema del trabajo, ¿no? Página 51, dualidad del trabajo representado en las mercancías, y dice que la dualidad del trabajo es trabajo concreto y trabajo abstracto, y dice en el medio del primer párrafo, he sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía. Como este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política, hemos de dilucidarlo aquí con más detenimiento. Es el eje en torno al cual gira la comprensión de toda la economía política, el trabajo. Y por eso se detiene tanto, un libro cuyo subtítulo es Crítica de la economía política. Lo menciono para hacer links con lo que ya vimos. Entonces, tenemos la actividad, el objeto y el medio o los medios. La actividad es el trabajo mismo en ejercicio, en movimiento. El objeto es la materia bruta de la naturaleza con la que se trabaja. La tierra, lo que saquemos de la tierra, cualquier cosa. Cualquier cosa que esté ahí, en la tierra. Es decir, frutas, piedras, animales, todo lo que esté ahí. Todo eso es objeto de trabajo. El pez al que se captura separándolo del agua, dice, como ejemplo, ¿no? Todo eso es objeto. Pero no todo objeto es materia prima, porque este es el otro concepto que menciona Nahuel. ¿Por qué no todo objeto es materia prima? Porque para que sea materia prima tiene que tener algún proceso de trabajo anterior. Dice en la página 217 arriba, si el objeto de trabajo, por así decirlo, ya ha pasado por el filtro de un trabajo anterior, lo denominamos materia prima. Por ejemplo, el mineral ya desprendido de la veta y al que se somete a un lavado. El mineral desprendido de la veta, o sea, el mineral que está en la veta es el objeto de trabajo. Desprendido de la veta, sometido a un lavado, es materia prima. Por eso dice, toda materia prima es objeto de trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia prima, porque hay objeto de trabajo que está ahí todavía en la naturaleza, a nuestra disposición. Los limones del limonero que tengo acá en el pasillo están ahí, son objeto de trabajo, pero todavía no los convertí en materia prima. Apenas los arranque, serán materia prima. El medio de trabajo, eso en cuanto al objeto y la diferencia entre objeto y materia prima. Según el texto, que como bien señaló Nahuel, a veces choca con las preconcepciones que traemos de lo que significan estas palabras, estos términos. El medio de trabajo, dice, es una cosa o conjunto de cosas que el trabajador interpone entre él y el objeto de trabajo, y que le sirve como vehículo de su acción. O sea, una herramienta.
cualquier tipo de cosa o conjunto de cosas que utilicemos para acceder al objeto de trabajo, es decir, cualquier herramienta, es un medio de trabajo. Y dentro de las herramientas están los animales domesticados, dicen. Cuando usamos un buey para arar la tierra, ese buey es medio de trabajo, hay medio de producción. Si se considera, en la página al final de la 219, dice, si se considera el proceso global desde el punto de vista de su resultado, o sea, del producto, tanto el medio de trabajo como el objeto de trabajo se pondrán de manifiesto como medios de producción y el trabajo mismo como trabajo productivo. ¿Qué es medio de producción? El conjunto de medio de trabajo y objeto de trabajo. O sea, la naturaleza bruta o la materia prima y las herramientas. Todas aquellas cosas o conjuntos de cosas que interpongamos entre nosotros y el objeto de trabajo. Todo eso es medio de producción, según el texto. ¿Se entiende, Nahuel? Perfecto, ahí ya me lo dejé apartado, ya me hice toda la especificación. Gracias, Mariano. Bien, bien. No, por favor. Pero está buenísimo porque muchas veces está la respuesta, yo no me acordaba que estaba así tan clara. Sin la pregunta no podíamos haber hecho este trabajo de exégesis. Sí, a continuación de ese párrafo vuelve a definir materia prima. Dice, objeto de trabajo ya filtrado por la actividad laboral, producto él mismo del trabajo. Bien, voy a saltearme estos párrafos donde habla de materia prima, medio de trabajo, el producto en sí. Pues, creo que no va a presentar dificultades la lectura solitaria, pero me detengo en el párrafo que recuadré, que dice, como vemos, el hecho de que un valor de uso aparezca como materia prima, medio de trabajo o producto, depende por entero de su función determinada en el proceso laboral, del lugar que ocupe en el proceso laboral. Es decir, un valor de uso puede ocupar, puede ser materia prima, puede ser medio de trabajo, puede ser producto, y eso depende de la función que cumpla en el proceso laboral. En virtud de su ingreso como medios de producción en nuevos procesos de trabajo, los productos pierden el carácter de tales. Funcionan tan solo como factores objetivos del trabajo vivo. El hilandero opera con el uso solo como instrumento por cuyo medio hila, y con el lino solo como el objeto con el cual realiza esa acción. No se puede hilar sin el material correspondiente y sin un uso. Por consiguiente, al iniciarse el acto de hilar, está presupuesta la existencia de esos productos. Y acá otra vez recordemos aquella polémica con la nota de prensa obrera, donde se dice que el trabajo crea riqueza. Y acá está diciendo, no, el trabajo solo no crea riqueza. O sea, no se puede hilar sin hilo y sin uso. Parece una obviedad, pero no es una obviedad. El trabajo solo no crea sin medios y sin objeto de trabajo. No se puede crear. El trabajo opera en metabolismo con la naturaleza y con unos medios de producción. Sin esos medios de producción, que son propiedad de la clase explotadora, el trabajo no hace nada, digamos, y el obrero se muere de hambre. Una concepción burguesa que omite la propiedad de los medios de producción, la que afirma que el trabajo es creador de riqueza. Gustavo hizo una pregunta en el chat. Ahí está. Dice, ¿Marx no va a hablar aquí de fuerzas productivas? Lo veremos. Bien. Pero en ese proceso mismo es tan indiferente que el lino y el uso sean productos de un trabajo pretérito, como en el acto de la alimentación es indiferente que el pan sea el producto del trabajo pretérito del campesino, el molinero, el panadero, etc.
A la inversa, si en el proceso laboral los medios de producción ponen en evidencia su condición de productos de un trabajo precedente, esto ocurre debido a sus defectos. Un cuchillo que no corta, un hilo que a cada momento se rompe, hacen que se recuerde enérgicamente al cuchillero A y al hilandero E. En el producto bien logrado, se ha desvanecido la mediación de sus propiedades de uso por parte del trabajo pretérito. Está diciendo que el producto bien fabricado hace que desaparezca la marca de que ha sido producido, de toda la cadena de productores que hay detrás de ese producto. Cuando comemos pan, el pan está bueno, nadie se acuerda de toda la cadena de productores que hay detrás de ese buen pan. Ahora, cuando el pan es un asco, uno se acuerda de toda la familia de los panaderos. Una máquina que no presta servicios en el proceso de trabajo es inútil. Cae, además, bajo la fuerza destructiva del metabolismo natural. El hierro se oxida, la madera se pudre. El hilo que no se teje o no se devana es algodón echado a perder. Corresponde al trabajo vivo apoderarse de esas cosas, despertarlas del mundo de los muertos, transformarlas de valores de uso potenciales en valores de uso efectivos y operantes. Lamidas por el fuego del trabajo, incorporadas a este, animadas para que desempeñen en el proceso las funciones acordes con su concepto y su destino, esas cosas son consumidas sin duda, pero con un objetivo, como elementos en la formación de nuevos valores de uso, de nuevos productos que en cuanto medios de subsistencia son susceptibles de ingresar al consumo individual o en calidad de medios de producción a un nuevo proceso de trabajo. Por tanto, si bien los productos existentes no son solo resultados, sino también condiciones de existencia para el proceso de trabajo, por otra parte, el que se los arroje en ese proceso y por ende su contacto con el trabajo vivo es el único medio para conservar y realizar como valores de uso dichos productos del trabajo pretérito. El trabajo consume sus elementos materiales, su objeto y sus medios, los devora, y es también, por consiguiente, proceso de consumo. El consumo productivo se distingue, pues, del consumo individual, en que el último consume los productos en cuanto medios de subsistencia del individuo vivo, y el primero, o sea, el trabajo productivo, en cuanto medio de subsistencia del trabajo, de la fuerza de trabajo de ese individuo puesta en acción. El producto del consumo individual es, por tanto, el consumidor mismo. El resultado del consumo productivo es un producto que se distingue del consumidor. En la medida en que sus medios y su objeto mismo son ya productos, el trabajo consume productos para crear productos, o usa unos productos en cuanto medios de producción de otros. Pero así como el proceso de trabajo en un origen transcurría únicamente entre el hombre y la tierra, la cual existía al margen de la intervención de aquel, en la actualidad siguen prestando servicios en ese proceso medios de producción brindados enteramente por la naturaleza y que no representan ninguna combinación de materiales de la naturaleza y trabajo humano. El proceso de trabajo, tal como lo hemos presentado en sus elementos simples y abstractos, es una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades humanas. Estas son las características fundamentales del proceso de trabajo. Es una actividad orientada a un fin. Ese fin es la producción de valores de uso para satisfacer necesidades humanas. Condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza. Eterna condición natural de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida y común, por el contrario, a todas sus formas de sociedad. Toda esta larga oración es una caracterización general que abarca toda la historia de la humanidad, o digamos del Homo sapiens para acá, e indica cuáles son los principales caracteres del proceso de trabajo. Actividad orientada a un fin, ese fin es producir valores de uso,
los valores de uso son para satisfacer necesidades humanas. Y esa es la condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza. No entendimos necesario, por ello, presentar al trabajador en la relación con los demás trabajadores. Bastaba con exponer al hombre y su trabajo de una parte, a la naturaleza y sus materiales de otra. Fíjense acá, da también orientaciones para interpretar los párrafos que leímos hace un ratito. Expuso el hombre y su trabajo por una parte y la naturaleza y sus materiales de otra. Es decir, objeto y medios, naturaleza, materiales, y la actividad propiamente dicha de trabajar, el hombre y su trabajo. Del mismo modo que por el sabor del trigo no sabemos quién lo ha cultivado, ese proceso no nos revela bajo qué condiciones transcurre, si bajo el látigo brutal del capataz de esclavos o bajo la mirada ansiosa del capitalista, si lo ha ejecutado Cincinato cultivando su par de yugadas o el salvaje que voltea una bestia de una pedrada. Pero volvamos a nuestro capitalista, a nuestro aspirante a capitalista. Habíamos perdido sus pasos después que él adquiriera en el mercado todos los factores necesarios para efectuar un proceso laboral. Los factores objetivos o medios de producción y el factor subjetivo o fuerza de trabajo. Con su penetrante ojo de experto, ha escogido los medios de producción y fuerzas de trabajo adecuados para su ramo particular. Hilandería, fabricación de calzado, bueno, lo que fuere. Nuestro capitalista procede entonces a consumir la mercancía por él adquirida, la fuerza de trabajo. Esto es, hace que el portador de la misma, el obrero, consuma a través de su trabajo los medios de producción. La naturaleza general del proceso laboral no se modifica naturalmente por el hecho de que el obrero lo ejecute para el capitalista en vez de hacerlo para sí. Pero en un principio tampoco se modifica, por el mero hecho de que se interponga el capitalista, la manera determinada en que se hacen botas o se hila. En un comienzo, el capitalista tiene que tomar la fuerza de trabajo como la encuentra, preexistente, en el mercado, y por tanto también su trabajo tal como se efectúa en un periodo en el que aún no había capitalistas. La transformación del modo de producción mismo por medio de la subordinación del trabajo al capital solo puede acontecer más tarde y es por ello que no habremos de analizarla sino más tarde. En los capítulos dedicados a la manufactura y la gran industria, vamos a ver este proceso histórico por el cual el capitalismo subordinó el trabajo, tal como se encontraba en el esquema artesanal, a el trabajo asalariado en los talleres. Pero ahora solamente puede mencionarlo. El proceso de trabajo, en cuanto proceso en que el capitalista consume la fuerza de trabajo, muestra dos fenómenos peculiares. El obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien pertenece el trabajo de aquel. El capitalista vela porque el trabajo se efectúe de la debida manera y los medios de producción se empleen con arreglo al fin asignado. Por tanto, para que no se desperdicie materia prima y se economice el instrumento de trabajo, o sea, que solo se desgaste en la medida en que lo requiera su uso en el trabajo. Entonces, dos fenómenos peculiares. El primero, el control del capitalista, ¿no? Le vigilantea para que el obrero no derroche material. Pero en segundo lugar, el producto es propiedad del capitalista, no del productor directo, que es el obrero. El capitalista paga, por ejemplo, el valor diario de la fuerza de trabajo. Por consiguiente, le pertenece su uso durante un día, como le pertenecería el de cualquier otra mercancía, por ejemplo, un caballo, que alquilara por el término de un día. Al comprador de la mercancía le pertenece el uso de esa mercancía. Y de hecho, el poseedor de la fuerza de trabajo, solo al entregar su trabajo, entrega el valor de uso vendido por él. Desde el momento en que el obrero pisa el taller del capitalista,
El valor de uso de su fuerza de trabajo y por tanto su uso, el trabajo, pertenece al capitalista. Mediante la compra de la fuerza de trabajo, el capitalista ha incorporado la actividad laboral misma como fermento vivo a los elementos muertos que componen el producto y que también le pertenecen. Desde su punto de vista, el proceso laboral no es más que el consumo de la mercancía fuerza de trabajo comprada por él y a la que, sin embargo, solo puede consumir si le adiciona medios de producción. El proceso de trabajo es un proceso, entre otras cosas, que el capitalista ha comprado entre cosas que le pertenecen. De ahí que también le pertenezca el producto de ese proceso, al igual que el producto del proceso de fermentación efectuado en su bodega. Hasta acá, esto que leímos recién, ¿se entiende o hay alguna duda? Porque ahora vamos a pasar al proceso de valorización. El producto, propiedad capitalista, es un valor de uso, hilado, botines, etc. Pero aunque los botines, por ejemplo, en cierto sentido constituyen la base del progreso social y nuestro capitalista sea un progresista a carta cabal, no fabrica los botines por sí mismos. En la producción de mercancías, el valor de uso no es, en general, la cosa que se ama por sí misma. Si aquí se producen valores de uso es únicamente porque su sustrato material, portadores del valor de cambio y en la medida en que lo son. Lo leí como el orto, ¿no? Sí. Si aquí se producen valores de uso, es únicamente porque son sustrato material, portadores del valor de cambio, y en la medida en que lo son. Es decir, el capitalista no fabrica botines porque quiere que la gente ande bien calzada. Fabrica botines porque quiere hacer guita. Entonces no le importan los botines en tanto valor de uso, le importan los botines en tanto valor de cambio. Podrían ser botines, o podrían ser armas, o podrían ser libros, o podría ser un espectáculo deportivo. No importa, el tema es que haga guita. Pensaba en el ejemplo de Techín, que está virando su histórica inserción en la rama siderúrgica hacia la producción de energía, porque no es su finalidad, la finalidad del burgués, que no es hacer patria, la finalidad es hacer dinero. Entonces, es lógico que no esté pensando en las mercancías como en tanto que valores de uso, sino en tanto que valores de cambio. Y tampoco, perdón, Sí, y dale. tampoco le importa el valor de uso porque no produce para sí. Claro, pero efectivamente, el burgués no produce, ni siquiera produce para sí mismo. Es decir, esa idea de... Bueno, no importa, no me quiero desviar. Pero es así, es lo que dice Nahuel. Bien. Para nuestro capitalista se trata de dos cosas diferentes. En primer lugar, el capitalista quiere producir un valor de uso que tenga valor de cambio. Un artículo destinado a la venta, una mercancía, en primer lugar. Y en segundo lugar, quiere producir una mercancía cuyo valor sea mayor que la suma de los valores de las mercancías requeridas para su producción, de los medios de producción y de la fuerza de trabajo por los cuales él adelantó su dinero contante y sonante en el mercado. No solo quiere producir un valor de uso, sino una mercancía. Primer punto. Y segundo punto, no solo un valor de uso, sino un valor, y no solo un valor, sino además un plusvalor. Es decir, no solamente quiere un valor de uso, quiere hacer una mercancía, y que esa mercancía además valga más, sea más cara que lo que el capitalista invirtió en materia prima, medio de producción, herramientas, un lugar donde trabajar y el salario del trabajador. O sea, todo eso invirtió el capitalista en la fórmula DMD'. El capitalista metió un montón de guita, compró la mercancía a fuerza de trabajo y ahora quiere más guita que la que invirtió, si no, no tiene gracia el asunto. En realidad, como se trata aquí de la producción de mercancías, es obvio que nos hemos limitado a tratar solo un aspecto del proceso. Así como la mercancía misma es una unidad de valor de uso y valor, es necesario que su proceso de producción sea una unidad de proceso laboral
y proceso de formación de valor. Fíjense cómo acá aparece el término proceso de producción como unidad de proceso laboral y proceso de formación de valor, que es lo que le decía cuando me detuve en el título, en el título del tomo 1 del Capital, ¿no? El proceso de producción de capital. Consideremos ahora, asimismo, el proceso de producción como proceso de formación de valor. Sabemos que el valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de trabajo materializada en su valor de uso y por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Esto rige también para el producto que nuestro capitalista obtenía como resultado del proceso laboral. Corresponde calcular, pues, en primer lugar, cuánto trabajo se ha objetivado en ese producto. Digamos que se trata, por ejemplo, de hilado. Para la producción de hilado se requería, primeramente, su materia prima. Y acá todos los conceptos que estuve usando adquieren ejemplos que por ahí ayudan a comprender de qué estuvo hablando hasta ahora. Materia prima. Digamos 10 libras de algodón. No es necesario investigar primero el valor del algodón, ya que el capitalista lo ha comprado por su valor en el mercado, por ejemplo, a 10 chelines. En el precio del algodón ya está representado como trabajo social general el trabajo requerido para su producción. Hemos de suponer además que la masa de usos consumida en la elaboración del algodón, instrumentos que representan para nosotros todos los demás medios de trabajo empleados, posee un valor de 2 chelines. Si el producto de 24 horas de trabajo o de 2 jornadas laborales es una masa de oro de 12 chelines, tenemos en principio que en el hilado se han objetivado 2 jornadas de trabajo. Me quedé con que si el producto de 24 horas de trabajo o de 2 jornadas laborales, es decir, da por supuesto acá el texto que la jornada laboral es de 12 horas. ¿Hay una mano levantada? Sí, Edgar. Adelante, Edgar. Sí, vos sabés que yo tengo un gran signo de interrogación ahí, porque el ejemplo, yo me perdí en el ejemplo que da. No sé si, a ver si es por el lado de que vos lo estás explicando. Todo lo siguiente que desmenuce el ejemplo, no entendí nada. Ok. ¿Alguien lo miró el ejemplo antes de hoy? Digo, para que no nos metamos en un berenjenal. Si no, lo miramos para el próximo encuentro y tratamos de desmenuzarlo. Lo salteamos ahora para no meternos en un obstáculo que nos lleve demasiado tiempo. Y en el próximo encuentro volvemos al ejemplo. Bueno, a lo mejor con esta aclaración de que presupone una jornada laboral de 12 horas, lo voy a volver a leer a ver si le encuentro mejor explicación. No, bueno, y después lo vemos, ¿no? Puede ser también que sé que hay un par de momentos en los cuales pifia con los números de los ejemplos y que se le pasaron a los correctores y a los editores, y puede ser ese uno de los momentos. Después lo vemos para el próximo encuentro, lo retomamos o lo vemos en el grupo de Facebook que armó César, y tratamos de descularlo. Así no nos trabamos ahora. Perdón, para mí, comento algo personal, a mí se me hizo mucho más claro la teoría que el ejemplo, a diferencia de lo que venía pasando Sí, en otros capítulos, bien. Bien. Lo que quiere demostrar con todo este ejemplo es que una cosa es el costo de la fuerza de trabajo, es decir, la canasta básica, y otra cosa es el producto de el trabajo, digamos, el rendimiento de esa fuerza de trabajo. Una cosa es lo que cuesta esa fuerza de trabajo y otra cosa es el rendimiento de esa fuerza de trabajo, porque en esa diferencia de magnitud está el plusvalor. Esta parte de la página 234, la marqué acá con rojo, donde dice: el valor de la fuerza de trabajo y su valorización en el proceso laboral
Es decir, la canasta básica y lo que hace el rendimiento de la fuerza de trabajo son dos magnitudes diferentes. El capitalista tenía muy presente esa diferencia de valor cuando adquirió la fuerza de trabajo. Su propiedad útil, la de hacer hilado o botines, era solo una condición sine qua non, porque para formar valor es necesario gastar trabajo de manera útil. Pero lo decisivo fue el valor de uso específico de esa mercancía, el de ser fuente de valor y de más valor del que ella misma tiene. Es este el servicio específico que el capitalista esperaba de ella, y procede al hacerlo conforme a las leyes eternas del intercambio mercantil. Fíjense que en el segundo párrafo de esa página, más o menos en el medio del párrafo, dice: el valor de la fuerza de trabajo y su valorización en el proceso laboral Sí. son, pues, dos magnitudes diferentes. Perfecto. El capitalista tenía muy presente esa diferencia de valor cuando adquirió la fuerza de trabajo. Todo este pasaje es muy importante, es crucial. Su propiedad útil, la de hacer hilado o botines, era solo una condición sine qua non, porque para formar valor es necesario gastar trabajo de manera útil. Pero lo decisivo fue el valor de uso específico de esa mercancía, el de ser fuente de valor y de más valor del que ella misma tiene. Es este el servicio específico que el capitalista esperaba de ella, y procede al hacerlo conforme a las leyes eternas del intercambio mercantil. En rigor, el vendedor de la fuerza de trabajo, al igual que el vendedor de cualquier otra mercancía, realiza su valor de cambio y enajena su valor de uso. No puede conservar el uno sin ceder el otro. El valor de uso de la fuerza de trabajo, el trabajo mismo, le pertenece tan poco a su vendedor como al comerciante en aceites el valor de uso del aceite vendido. El poseedor de dinero ha pagado el valor de una jornada de fuerza de trabajo y le pertenece, por consiguiente, su uso durante la jornada, el trabajo de una jornada. La circunstancia de que el mantenimiento diario de la fuerza de trabajo solo cueste media jornada laboral, ¿no? El capitalista compra una jornada entera de trabajo, pero con media jornada alcanza para pagar la canasta de ese día, del trabajador. Es decir, el valor de esa fuerza de trabajo. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Y lo que necesite ese obrero para reproducir el gasto de energía realizado. Si el capitalista compra fuerza de trabajo por una jornada y en media jornada paga la canasta, listo, la otra media jornada es plusvalor. La circunstancia de que el mantenimiento diario de la fuerza de trabajo solo cueste media jornada laboral, pese a que la fuerza de trabajo pueda operar o trabajar durante un día entero, y de hecho, por ende, de que el valor creado por el uso de aquella durante un día sea 2 veces mayor que el valor diario de la misma, constituye una suerte extraordinaria para el comprador, esta es la ironía de Marx, pero en absoluto una injusticia en perjuicio del vendedor. Es decir, nadie está cagando al trabajador en el sentido de estar pagándole por debajo de la mercancía, del valor de la mercancía que está vendiendo. Si ya vimos hasta acá que el valor de una mercancía se mide por el tiempo socialmente necesario para producir esa mercancía, en el caso de la fuerza de trabajo, en el caso de la mercancía fuerza de trabajo, se trata de el tiempo de trabajo necesario para dotar a esa mercancía de los elementos que le permitan reproducirse. Techo, abrigo, cerveza, leche, en fin, depende de eso. Hay un elemento, eso lo vimos, hay un elemento histórico y moral en la fuerza de trabajo. Entonces, no vale lo mismo en cualquier momento de la historia ni en cualquier región geográfica. Donde hace mucho frío, la fuerza de trabajo tendrá incorporado el elemento abrigo, y donde hace mucho calor tendrá incorporado el elemento hidratarse. Y así. Pero el punto es que el valor de la fuerza de trabajo es la cantidad de tiempo socialmente necesario
para producir esa fuerza de trabajo, o sea, la canasta básica. Si yo le pago al obrero lo que ese obrero necesita para reproducir su fuerza de trabajo, y bueno, yo le estoy pagando lo que cuesta esa mercancía. Después, el capitalista usa durante el tiempo pagado esa mercancía, y si en ese uso se produce más valor que el que se necesitaba para la canasta básica, y bueno, lo lamento. Digamos, esas son las reglas de juego. Nadie está cagando a nadie acá. En términos... Mariano, Sí, perdón, una consulta ahí, me quedó alguna duda en relación a eso. Ahí cuando habla de la jornada de trabajo y demás, entonces, pues está diciendo que, vamos a suponer que una jornada de 8 horas, supongamos que con 4 horas, el capitalista, digamos, o mejor dicho, se cubren las necesidades básicas del obrero. Estamos hablando de las necesidades básicas biológicas, no estamos hablando del componente cultural y del salario. sí, estamos hablando de lo que necesita esa fuerza de trabajo para reproducirse. Todavía no llegamos al tema del salario propiamente dicho, pero va a decir en algún momento el texto, los obreros franceses toman vino, los obreros ingleses toman cerveza. Y eso tiene que estar contemplado. Claro, pero dentro de esta jornada laboral se incluye también ese factor. Sí, Digamos, claro, ahí va. sí, está Listo, incluido. todo, listo. Pensé que era solamente, ahí me había notado, me había quedado esa duda, si era solamente la reproducción de la fuerza de No es trabajo, solamente, limitar a lo claro, mínimo, ¿no? claro, no. No, es todo lo que se necesita según la época y según la cultura, y como se va a ver con las abigarradas y abultadas páginas sociológicas de cuando empieza a explicar cómo era la forma de vida de la clase obrera en el momento en que escribe Marx, vamos a ver cómo eso también es producto de las luchas, Claro. de qué es lo que se consigue, porque en realidad lo que hay que reproducir es la unidad familiar. Eso sí lo vimos en un pasaje donde dice, el capital sabe que los obreros son mortales, por lo tanto tiene que garantizar sustitutos. Entonces, lo que se le paga al obrero no es solamente la reproducción del obrero, sino la de la unidad familiar, porque tiene que haber obreritos ya en marcha, digamos, tiene que cultivar obreritos para que cuando se mueran los obreros haya otros obreros que los reemplacen. Así de crudamente lo dice en... Sí, por eso yo recordaba que habíamos pasado por un pasaje en el cual se hablaba del componente histórico-social sí, histórico y y moral, moral, ahí dice. va. Y tiene que ver con eso. Sí. Sí. Un ejemplito que se me vino a la mente, digamos, con todo este tema del aumento, digamos, de los costos del transporte en el AMBA. En un momento no recuerdo bien qué programa era, pero estaba muy clarito, digamos, ponían, digamos, el componente de transporte, digamos, entre las ciudades así de Latinoamérica, y es cierto, en el AMBA estaba mucho más barato en términos de, de de cantidad absoluta, pero en términos de porcentaje del salario, eh, eran todas las ciudades muy parecidas, digamos. O sea, estaba más barato el costo de transporte y eso hacía que estuviera más barato el salario, digamos. Claro, está, mirá qué interesante eso. Sí, ¿puedo comentar una cosita? Sí, No claro, tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, pero tiene que ver con un comentario que ha hecho Nahuel dale. cuando mencionó que por ahí tenía alguna duda con la cuestión de objeto de trabajo, medio de producción y demás, que yo justo estaba revisando el tomo, o sea, el tomo 1, pero el volumen 3, y al final hay un glosario que se llama Índice de Materias, donde están todos los conceptos principales con las hojas en donde aparecen esos conceptos. Digo, si por ahí, no sé, quizás aparece algún compañero que tiene alguna otra duda con algún otro concepto, por ahí está bueno eso para revisarlo. Arranca en la página 1133. Ahí, por ejemplo, habla de capital variable y te dicen dónde están las páginas que habla de capital variable, etcétera, y así con todo, que por ahí digo, está bueno para tener en cuenta.
Bien, estaba buscando los elementos histórico y moral, que todavía no lo encontré. Pensé que está en una página par abajo, pero no me acuerdo de cuál. Pero sí, hallé en la página 208, lo que les decía de la familia, en la página 208, abajo, dice, el último párrafo ahí dice, el propietario de la fuerza de trabajo, Ah, pero arriba de eso está lo del elemento histórico moral. justo arriba de eso. Sí. Ah, bueno, por eso, lo dicho. Por oposición, ahí está lo del elemento histórico moral. Bien. Justo después de la nota 40 y no sé qué, porque la marqué con un coso, por oposición a las demás mercancías, la determinación del valor de la fuerza laboral encierra un elemento histórico y moral. En esto se distingue la mercancía fuerza de trabajo de todas las demás mercancías. Aún así, en un país determinado y en un periodo determinado está dado el monto medio de los medios de subsistencia necesarios. Siempre hablando en promedio, ¿no? En términos de grandes números. Y el párrafo siguiente, eso está en la página 208. Y sigo en la 208, el último párrafo de esa página que dice, el propietario de la fuerza de trabajo es mortal. Por tanto, debiendo ser continua su presencia en el mercado, tal como lo presupone la continua transformación de dinero en capital, el vendedor de la fuerza de trabajo habrá de perpetuarse del modo en que se perpetúa todo individuo vivo por medio de la procreación. Será necesario reponer constantemente con un número por lo menos igual de nuevas fuerzas de trabajo las que se retiran del mercado por desgaste y muerte. La suma de los medios de subsistencia necesarios para la producción de la fuerza de trabajo, pues, incluye los medios de subsistencia de los sustitutos, esto es, de los hijos de los obreros, de tal modo que pueda perpetuarse en el mercado esa raza de peculiares poseedores de mercancías. Ahí está la familia. Y en el párrafo siguiente, es un parrafito nada más, pero es una mención al tema de la educación. Para modificar la naturaleza humana general, de manera que adquiera habilidad y destreza en un ramo laboral determinado, que se convierta en una fuerza de trabajo desarrollada y específica, se requiere determinada formación o educación, la que a su vez insume una suma mayor o menor de equivalentes de mercancías. Según que el carácter de la fuerza de trabajo sea más o menos mediato, serán mayores o menores los costos de su formación. Y esos costos de aprendizaje, extremadamente bajos en el caso de la fuerza de trabajo corriente, entran en el monto de los valores gastados para la producción de esta. Hay que tiene que contemplar lo que acá todavía no aparece como salario, porque va a aparecer, faltan varias secciones para que venga el salario, pero tiene que contemplar el cálculo del valor de la fuerza de trabajo, el grado de educación y tiene que contemplar la reproducción de los futuros sustitutos, los obreritos, los futuros sustitutos del obrero, es decir, de la unidad familiar. Ismael levantó la mano. Adelante, Ismael. Sí, un poco me parece que relacionado a eso, si por ahí alguien que tenga más capacidad le interesa hacerlo, es el cambio que hubo, digamos, entre lo que estaba asumido que tenía que cobrar el obrero hace 40 o 50 años atrás, que era la mantención de sus hijos y de la mujer que se quedaba en la casa, básicamente, con los cambios que ha habido en el mercado laboral con la incorporación de la mujer. Hoy el salario, hoy ninguna familia puede vivir con un salario, cosa que sí podía hacerlo hace 40 años, 50 años atrás. Claro, sí. Sí, la Segunda Guerra puso ahí generó unas condiciones extrañas que obligaron a las mujeres a ocupar las fábricas y bueno, después cuando volvieron los que quedaron, había otra situación social, ¿no? Lo digo para pensar la dialéctica entre
entre las luchas de liberación o las luchas de la agenda feminista, la dialéctica por la emancipación, por la igualdad de las mujeres, con las condiciones materiales de la propia historia y del sistema capitalista, que empuja también a igualar a los seres humanos en tanto propietario de mercancía con iguales derechos para dejarse explotar. Bien, arranco desde el final de la 235. Dice, se han contemplado todas las condiciones del problema y en modo alguno han sido infringidas las leyes del intercambio de mercancías. Recordemos que esas leyes imponen que se intercambien equivalentes. X cantidad de mercancía A es igual a Y cantidad de mercancía B. Se ha intercambiado un equivalente por otro. El capitalista, en cuanto comprador, pagó todas las mercancías a su valor: el algodón, la masa de usos, la fuerza de trabajo. Hizo entonces lo que hacen todos los demás compradores de mercancías: consumió el valor de uso de las mismas. El proceso por el cual se consumió la fuerza de trabajo, y que es a la vez proceso de producción de la mercancía, dio como resultado un producto de 20 libras de hilado con un valor de 30 chelines. El capitalista retorna ahora al mercado y vende la mercancía luego de haber comprado mercancía. Vende la libra de hilado a 1 chelín y 6 peniques, ni un ápice por encima o por debajo de su valor, y sin embargo extrae de la circulación 3 chelines más de los que en un principio arrojó a ella. Toda esta transición, la transformación de su dinero en capital, ocurre en la esfera de la circulación y no ocurre en ella. Esta es la paradoja que ya habíamos visto, que ocurre y no ocurre en la esfera de la circulación. Se opera por intermedio de la circulación porque se halla condicionada por la compra de fuerza de trabajo en el mercado, y no ocurre en la circulación porque ésta se limita a iniciar el proceso de valorización, el cual tiene lugar en la esfera de la producción. Y de esta manera, todo va de la mejor manera en el mejor de los mundos posibles. Es decir, se da en la circulación, en tanto que el capitalista compra una mercancía y después vende una mercancía. Pero en esa mercancía que compra, el uso de esa mercancía es justamente el ejercicio del trabajo. Y ahí hay un proceso de valorización, no solo proceso de trabajo, hay proceso de valorización, y por eso dice que ocurre y no ocurre en la circulación, porque ocurre también en la esfera de la producción. Al transformar el dinero en mercancías que sirven como materias formadoras de un nuevo producto o como factores del proceso laboral, al incorporar fuerza viva de trabajo a la objetividad muerta de los mismos, el capitalista transforma valor, trabajo pretérito, objetivado, muerto, en capital, en valor que se valoriza a sí mismo, en un monstruo animado que comienza a trabajar cual si tuviera dentro del cuerpo el amor. Si comparamos ahora el proceso de formación de valor y el proceso de valorización, veremos que este último no es otra cosa que el primero prolongado más allá de cierto punto. Si el proceso de formación del valor alcanza únicamente al punto en que con un nuevo equivalente se reemplaza el valor de la fuerza de trabajo pagado por el capital, estaremos ante un proceso simple de formación de valor. Si ese proceso se prolonga más allá de ese punto, se convierte en proceso de valorización. Si parangonamos además el proceso en que se forma valor y el proceso de trabajo, veremos que este último consiste en el trabajo efectivo que produce valores de uso. Se analiza aquí el movimiento desde el punto de vista cualitativo, en su modo y manera particular, según su objetivo y contenido. En el proceso de formación del valor, el mismo proceso laboral se presenta solo en su aspecto cuantitativo. Se trata aquí únicamente del tiempo
que el trabajo requiere para su ejecución o del tiempo durante el cual se gasta la fuerza de trabajo. Aquí, asimismo, las mercancías que ingresan al proceso de trabajo ya no cuentan como factores materiales, funcionalmente determinados, de una fuerza de trabajo que opera con arreglo al fin asignado. Cuentan únicamente como cantidades determinadas de trabajo objetivado. Ya esté contenido en los medios de producción o lo haya añadido la fuerza de trabajo, el trabajo cuenta únicamente por su medida temporal. Asciende a tantas horas, días, etc. Pero cuenta únicamente en la medida en que el tiempo gastado para la producción del valor de uso sea socialmente necesario. Y esto implica diversos aspectos. La fuerza de trabajo ha de operar bajo condiciones normales. Si la máquina de hilar es el medio de trabajo socialmente dominante en la hilandería, al obrero no se le debe poner en las manos una rueca. No ha de recibir, en vez de algodón de calidad normal, pacotilla que se rompa cada instante. En uno y otro caso, emplearía más tiempo de trabajo que el socialmente necesario para la producción de una libra de hilado, pero ese tiempo superfluo no generaría valor o dinero. El carácter normal de los factores objetivos del trabajo, sin embargo, no depende del obrero, sino del capitalista. Otra condición es el carácter normal de la fuerza misma de trabajo. Esta ha de poseer el nivel medio de capacidad, destreza y prontitud prevaleciente en el ramo en que se le emplea. Pero en el mercado laboral, nuestro capitalista compró fuerza de trabajo de calidad normal. Dicha fuerza habrá de emplearse en el nivel medio acostumbrado de esfuerzo, con el grado de intensidad socialmente usual. El capitalista vela escrupulosamente por ello, así como porque no se desperdicie tiempo alguno sin trabajar. Ha comprado la fuerza de trabajo por determinado lapso. Insiste en tener lo suyo. No quiere que se lo roben. Por último, y para ello este señor tiene su propio código penal, no debe ocurrir ningún consumo inadecuado de materia prima y medios de trabajo, porque el material o los medios de trabajo desperdiciados representan cantidades de trabajo objetivado gastadas de manera superflua y que por consiguiente no cuentan ni entran en el producto de la formación de valor. Bien, en la página 239, este párrafo es una especie de síntesis que dice: como unidad del proceso laboral y del proceso de formación de valor, el proceso de producción es proceso de producción de mercancías. Unidad del proceso laboral y del proceso de formación de valor. Ahora, en cuanto a unidad del proceso laboral y del proceso de valorización, es proceso de producción capitalista, forma capitalista de la producción de mercancías. No, vos retomaste el párrafo ese como unidad del proceso laboral, pero en el anterior de la página Sí, dice, vemos que la diferencia a la que llegamos, retoma el análisis de la dualidad del carácter del trabajo representado en la mercancía. tenés razón. Sí, tenés razón, ahí lo vemos. Listo. Ahí voy. Claro, dice, vemos que la diferencia a la que llegábamos en el análisis de la mercancía entre el trabajo en cuanto creador de valor de uso y el mismo trabajo en cuanto creador de valor, se presenta ahora como diferenciación entre los diversos aspectos del proceso de producción. Claro, sí, muy bien señalado, porque ese párrafo permite articular y recapitular todo lo que veníamos viendo y poner de manifiesto el carácter orgánico de la argumentación. Y ahí entonces lo que vimos recién, como unidad del proceso laboral y del proceso de formación de valor, el proceso de producción es proceso de producción de mercancías. En cuanto a unidad del proceso laboral y del proceso de valorización, es proceso de producción capitalista, forma capitalista de la producción de mercancías. Se indicó más arriba que para el proceso de valorización es por entero indiferente que el trabajo apropiado por el capitalista sea trabajo social medio, simple o trabajo complejo, trabajo de un peso específico superior. El trabajo al que se considera calificado, más complejo con respecto al trabajo social medio, es la exteriorización de una fuerza de trabajo en la que entran costos de formación más altos,
cuya producción insume más tiempo de trabajo y que tiene por tanto un valor más elevado que el de la fuerza de trabajo simple. Siendo mayor el valor de esta fuerza, la misma habrá de manifestarse en un trabajo también superior y objetivarse durante los mismos lapsos en valores proporcionalmente mayores. Sea cual fuere, empero, la diferencia de grado que exista entre el trabajo de hilar y el de orfebrería, la porción de trabajo por la cual el orfebre se limita a reemplazar el valor de su propia fuerza de trabajo no se distingue cualitativamente en modo alguno de la porción adicional de trabajo por la cual crea plusvalor. Como siempre, si el plusvalor surge, es únicamente en virtud de un excedente cuantitativo de trabajo, en virtud de haberse prolongado la duración del mismo proceso laboral. En un caso, proceso de producción de hilado, en el otro, proceso de producción de joyas. Y acá está señalando que no importa cuál sea el grado de formación del obrero, y ni siquiera importa cuánto se le esté pagando. El tema es si el valor que produce es superior al valor de su fuerza de trabajo. Y si el valor que produce es superior al valor de su fuerza de trabajo, es un explotado de la misma manera que el que la esté ayudando. O sea, el arquitecto puede ser tan explotado como el peón de una obra en construcción. Por lo demás, y acá termina el capítulo impresionante. Por lo demás, claro, nos salteamos todo el ejemplo de los chelines y peniques. Por lo demás, en todo proceso de formación de valor, siempre es necesario reducir el trabajo calificado a trabajo social medio. Por ejemplo, un día de trabajo calificado a X día de trabajo simple. Si suponemos por consiguiente que el obrero empleado por el capital ejecuta un trabajo social medio simple, nos ahorramos una operación superflua y simplificamos el análisis. Acá, entonces, bueno, este capítulo lo vamos a dejar para el próximo encuentro, el de capital constante y capital variable. Supongo que es una forma de redacción, nada más, pero en uno de los últimos párrafos dice, como unidad del proceso laboral y el proceso de formación de valor, el proceso de producción es proceso de producción de mercancías. En cuanto a unidad del proceso laboral y el proceso de valorización, es proceso de producción capitalista, forma capitalista de la producción de mercancías, pero no hay otra forma de producción de mercancías que no sea capitalista. Vamos a dejar acá, que ya estamos en la hora. Nos queda el capítulo 6, capital constante y capital variable, y agreguemos las 20 páginas del capítulo 7, titulado La tasa de plusvalor, donde tal vez no tengamos mucho que analizar conceptualmente, porque ya arrancan las páginas llamadas sociológicas del capital, donde Marx se detiene en los informes de los inspectores de la corona británica, que describen de manera descarnada las condiciones de vida de la clase obrera. Así que para dentro de 2 semanas, entonces, tengamos leídos los capítulos 6 y 7, capital constante y capital variable, y la tasa de plusvalor. Y arrancamos desde la dilucidación de esta diferencia entre formación de valor y proceso de valorización. ¿Quedamos así? Sí, perfecto. Buenísimo, compañeros. Muchas gracias por el compromiso, la participación, la atenta lectura, las preguntas. Nos vemos en 2 semanas. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.